Bien, bien chicos, a ver, en cuanto a la elaboración de la historia clínica, la anamnesis que inicia con afiliación, no hay mayores secretos, ya les había dicho para qué sirve cada uno de estos aspectos que habíamos mencionado, que no solamente es estadístico, sino también tiene una gran orientación hacia determinadas patologías, en algunos aspectos fundamentalmente. El motivo de consulta habíamos dicho que es la causa o síntomas principales por las cuales el paciente acude al médico, ¿no? Pueden ser una, dos, tres o cuatro o cinco, no lo sé, pero de manera puntual. Cómo se las registra, concisa, puntual y clara, ¿no? Es decir, no se describe en ningún momento si el paciente tiene dolor abdominal, no se describe en qué lugar, qué tipo de dolor, desde cuándo, etcétera. Simplemente se coloca dolor abdominal, es un ejemplo nada más. Cualquier otro síntoma que nos pueda dar el paciente. En tercer lugar está la enfermedad actual. La enfermedad actual, ya creo que algo se haya mencionado en la anterior clase, es un relato breve, ordenado, cronológico de todos los síntomas y signos que refiere el paciente. Puede ser, o sea, generalmente es cronológico o por importancia o jerarquía de los síntomas. ¿Eso qué significa? Que siempre el relato, ¿no? En el caso del motivo de consulta es como el título o la tapa de una obra, de un libro, por decirles. Y la enfermedad actual es el relato cronológico de todos los síntomas y signos que el paciente presenta. Cronológico quiere decir empezar por lo más antiguo, ¿no? Que es lo primero que apareció. Y para eso nosotros siempre colocamos, ¿no? En enfermedad actual, paciente refiere qué cuadro inicia hace, bueno, ya verán qué ponemos o ya veremos qué ponemos de acuerdo al tiempo que nos precisa el paciente. Por ahí nos dice, hace una semana con elevación de la temperatura corporal o alza térmica o fiebre, ¿no? No cuantificada. Ahí ya nosotros vamos a tener que detallar todas las características de los signos y síntomas. Si en el motivo de consulta nos dijo fiebre, es un ejemplo, ¿no? Nos dijo fiebre, nos dijo dolor de cabeza, y nos dijo, a ver, tos y expectoración, entonces tenemos cuatro síntomas del motivo de consulta. Entonces, esas cuatro tienen que estar necesariamente, ¿no? Se colocan, ¿no? Entonces, paciente refiere que cuadro inicia hace una semana con elevación de la temperatura corporal, ahí ya nosotros tenemos que describir necesariamente cuántas veces se ha elevado la temperatura corporal, a qué hora generalmente se eleva la temperatura corporal, en la mañana, en el día, en la noche, o es a cualquier rato, a cuánto se ha elevado la temperatura corporal, ¿no? Y si por el aumento de la temperatura corporal ha habido algunas otras molestias más, porque nosotros sabemos muy bien que si se nos sube la temperatura, ¿qué es lo que nos ocurre? Puede haber escalofríos, puede haber sudoración, puede haber dolor de cabeza, inapetencia, náuseas, vómitos, malestar, decaimiento, mialgias, es decir, un montón de cosas. Por lo tanto, si en el motivo de consulta el paciente dice fiebre, entonces nosotros colocamos fiebre y en la enfermedad actual describimos esa fiebre, ¿no? Si nos dijo que empezó hace una semana, llegando a 38,5 grados en 3 oportunidades, predominio nocturno, acompañado de sudoración y escalofríos, además de malestar, decaimiento y mioartralgias. Fíjense que el paciente solamente nos dijo que se le subió la temperatura o tuvo fiebre, pero nosotros tenemos que interrogar en la enfermedad actual si con la fiebre vino otros síntomas más, porque nosotros sabemos que la fiebre no viene solita, ¿no es cierto? Y después, en el motivo de consulta habíamos puesto dolor de cabeza, ¿no? Entonces, además, presentó hace 3 días dolor de cabeza. Ahí ya describimos nuevamente las características del dolor de cabeza. Ya hemos dicho hace 3 días, quiere decir cronología, ¿no? El tiempo. Localización, tipo de dolor, intensidad del dolor, ¿ya? En este caso, podemos decir, paciente se refiere que hace 3 días también se presentó dolor de cabeza localizado en la región frontotemporal del lado derecho, de intensidad moderada, así que dicen intenso, ¿no? Si es tan fuerte, le pondrán invalidante, que determina la incapacidad funcional del paciente.
o simplemente colocarán dolor de cabeza en la región frontal de características pungitivas o pulsátil o gravativo. Luego vemos factores atenuantes y agravantes porque creen que apareció ese dolor de cabeza. Uno puede ser secundario a que qué sé yo, tuvo un estrés emocional o mucho trabajo o si quieren mucha presión, no sé, cualquier situación o simplemente la alza térmica acompañada de dolor de cabeza localizada en la región frontal o holocránea o región occipital o donde diga el paciente, ¿no es cierto? Porque al final lo que menciona el paciente es lo que tenemos que anotar, ¿no? Entonces siempre hay que poner, por eso les puse acá, si ustedes ven en esta palabra roja, dice Alicia, estos síntomas de la enfermedad actual que el paciente nos refiere, hay que tratar de describirlas por estas características que está resumido, acrónimo creo que se llama esto. La A quiere decir antigüedad, la L quiere decir localización, la I quiere decir intensidad, la C quiere decir característica, la otra I quiere decir irradiación y la A finalmente, la última A quiere decir atenuantes y agravantes. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que siempre tienes que preguntar algunos de los síntomas principales que presenta el paciente. Antigüedad, ¿desde cuándo? Localización, ¿dónde le duele? Intensidad, ¿qué tanto le duele? Características, ¿qué características tiene ese dolor? ¿No? Irradiación, ¿ese dolor se queda ahí o se va a algún lado? ¿No? Y atenuantes o agravantes, quiere decir, ese dolor se calma con algo o empeora con algo. El paciente puede decir, doctor, cuando reniego, empeora. O cuando escucho mucho ruido o qué sé yo, prendo la luz y la luz es muy fuerte, me empieza a doler más todavía la cabeza. O directamente puede decir, no, doctor, me echo en la cama un ratito y ya me empieza a pasar el dolor de cabeza. A eso se refiere a factores atenuantes o agravantes. O si tiene, qué sé yo, malestar estomacal, me tomo un vasito de leche tibia, doctor, y ya se me quita el ardor de estómago. O dirán, qué sé yo, como algo de fideo y ya otra vez mi barriga se hincha. Es decir, factores atenuantes agravantes de muchos de los síntomas que el paciente nos puede referir. Entonces, no se olviden, cuando decimos enfermedad actual, es un relato breve, ordenado, cronológico de todos los síntomas y signos que refiere el paciente, ¿ya? A través de este acrónimo ALICIA. Pero acá abajito dice, por ejemplo, o jerarquización de los síntomas. ¿Eso qué significa? Ya habíamos mencionado que el motivo de consulta es la causa principal o las causas principales por las cuales el paciente acude a consulta o que modifican completamente la forma de vida del paciente o que alteran su forma de vida normal. Ya les había mencionado como ejemplo, si hace una semana le dolía la espalda y ha estado orinando un poco más seguido, pero para ayer en la noche empieza a orinar rojo con sangre, entonces eso lo preocupa mucho, se asusta y al día siguiente va al médico. Entonces el motivo de consulta sería la hematuria. Entonces, cuando decimos que la enfermedad actual puede ser también ordenado en algunos lugares, lo ordenan o jerarquizan el síntoma. En este caso, dolor de espalda, orina oscura, tinta y orina, digamos, a cada rato, que sería poliaquiuria, pero la hematuria es la que ha hecho consultar al paciente. Entonces, si jerarquizamos, es decir, el síntoma más importante, en este caso sería la hematuria. Entonces, en la enfermedad actual podrían colocar también ordenando o jerarquizando los síntomas. Por ejemplo, si es la hematuria, entonces paciente acude a consulta o se interna o qué sé yo, de acuerdo a qué es la patología y si se interna o no. Pero hagamos de cuenta, paciente acude a consulta por presentar hematuria en 2 oportunidades en la noche de ayer, por ejemplo, ¿no? O en horas de la noche y una en la mañana, no lo sé. Pero además refiere que el cuadro inicia hace una semana con un dolor de espalda o dolor en región lumbar intermitente, urente, puede ser, no sé, hay que describir las características de moderada intensidad. Además, para presentar hace 3 días orina oscura, tinta, fétida, con abundante espuma y polaquiuria. O sea, fíjense que estamos describiendo las características, pero en este caso la enfermedad actual lo hemos jerarquizado de acuerdo al primer síntoma.
lo más recomendable para no tener confusiones, se puede hacer de las dos formas, les aconsejo simplemente utilizar el orden cronológico, iniciando con el primer síntoma o signo que haya referido el paciente, ¿no? Pero todos esos síntomas y signos, chicos, tienen que describir todas las características. Si en algún momento dicen, además del dolor abdominal acompañado de vómitos, entonces hablen de los vómitos. Los vómitos en 2 o 3 oportunidades, en abundante cantidad de características amarillo-verdosas, o si quieren biliosas, ¿no? Es decir, mencionan todas las características que tiene el signo o síntoma que el paciente ha presentado. Eso es simplemente la enfermedad actual, un relato breve, ordenado, cronológico. Esta parte es la que menos saben hacer cuando llegan a internado, ¿ya? Porque ya les he mencionado que a veces los pacientes, perdón, los internos, que generalmente son los que hacen el ingreso y la historia clínica, colocan, por decirles, 4 signos o 4 síntomas en realidad en motivo de consulta, y resulta que en la enfermedad actual solamente describen 3, no puede haber. ¿Ya? Si han puesto 3 causas de motivo de consulta, las 3 tienen que estar descritas absolutamente en la enfermedad actual, de orden cronológico y con todas las características a describir. Ahora, en la enfermedad actual puede haber más de 5, 10 o 20 signos o síntomas que se pueden describir. En cambio, en el motivo de consulta puede haber solamente 1, 2 o 3 consignadas como motivo de consulta. Ya saben por qué, porque es la principal o las principales molestias que el paciente se refiere. En cambio, en la enfermedad actual se describe todas las características, inclusive las que no nos ha dicho como motivo de consulta, porque a medida que vayamos preguntando nosotros, seguramente va a seguir saliendo o el paciente va a seguir aportando con algunos otros síntomas y signos más. Entonces, no sé si hasta ahí está bien, chicos, es muy fácil, pero esta parte es la más importante. El motivo de consulta, saber cómo hacerlo, es muy sencillito. Y la enfermedad actual, ese es un poquitito más, hay que tener un poquitito más de cuidado en hacer un relato bien interesante y bonito, porque si no tiene continuidad, el motivo de consulta pierde el interés para los que están viendo. O sea, inclusive nosotros mismos cuando pasamos visita decimos, a ver, enfermedad actual, y el alumno empieza y se chipa y vuelve al tercer síntoma, luego vuelve a la cronología, luego vuelve nuevamente a mencionar 2 a 3 veces, ahí sí se pierde interés y la historia clínica está pésimamente elaborada en ese aspecto, ¿ya? Adelante, María Elena. Doctor, buen día, ¿me ¿Cómo escucha? está? Sí, sí, adelante, buen día. Ya, yo había leído en alguna historia clínica que en el motivo de consulta y enfermedad actual, porque estaba junto, decía, lo agarraron a palos y pedradas, doctor. O sea, y yo me quedé muy confundida porque eso era lo único que decía como referencia. Ya. A ver, el motivo de consulta, chicos, es absolutamente distinto. Yo sé que en algunos, a ver, vamos a ver si puedes regresar esto. Aquí está. El motivo de consulta es absolutamente distinto a la enfermedad actual. En algunos libros, como dice María Elena, no sé si es que han leído la parte de historia clínica o la parte de casos clínicos. En casos clínicos es absolutamente distinto. Simplemente se pone la causa o los síntomas principales y un par de antecedentes nada más y se presenta directamente el caso. Pero eso ya vamos a ver posteriormente. Si es solamente la historia clínica, el motivo de consulta siempre es distinto y está aparte a la enfermedad actual. ¿Ya? El motivo de consulta, ahora que me he hecho recuerdo, su compañera, tiene que estar escrito en relación, supuestamente, el término médico cuando me dice lo agarraron a palos, ¿no? Tiene que estar en relación a cómo refiere el paciente su síntoma, ¿ya? Si alguien le dice, por ejemplo, sí, doctor, ¿qué le ha pasado? Me está doliendo qué sé yo, mi espalda porque me han agarrado a palos. Entonces, cuando colocan aquella terminología, no se olviden, al inicio mismo hemos dicho, es un documento científico,
¿sí? Científica, habíamos dicho. ¿Y quién lo elabora? El médico. ¿Y quién es el médico? Otra persona que supuestamente tiene estudios académicos y hace ciencia médica. La historia clínica, habíamos dicho, es un proceso de investigación, por lo tanto es algo científico. Entonces, yo siempre les recomiendo, en muchos libros van a ver ustedes que hay que colocar con la terminología que dice el paciente, pero no es correcto, porque no lo está elaborando el paciente, lo estamos elaborando nosotros. Si alguien dice, por ejemplo, que le han agarrado a palos, ¿no? Ustedes no podrían poner aquello. Es incongruente con el concepto de historia clínica misma. Si alguien dice, por ejemplo, ¿qué le ha pasado? ¿En qué lo puedo ayudar? Y el paciente dice, me ha dado doctor muyus, después he buitreado 2 veces, porque eso es la forma de decir, ¿no es cierto? O mucha terminología, digamos, de acuerdo a la zona que uno vive. He estado con corre, doctor, ¿no? He estado con desarreglo, dicen, ¿no? Y los que son de Tarija o por ahí, uno ya debe darse cuenta que quiere decir aquello. En todo caso, eso termina, o mucha gente dice, tengo vinagrera, doctor, ¿no? Entonces, nosotros no podemos poner como motivo de consulta que lo agarraron a palos o que le han pateado con un zapato manaco. No, no, nada de esas cosas. Y tampoco que ha buitreado 2 veces. No, no, nada. Simplemente, si alguien dice vinagrera, porque mucha gente habla así, ¿qué es vinagrera? ¿No? Nosotros pondremos, qué sé yo, acidez, pirosis, no lo sé, ¿no? O sea, hay que convertirlo a terminología médica. En muchos libros, chicos, sí van a encontrar, les digo, no lo niego, tal como dice su compañera Ana María, creo que es Barañano, que hay que colocar con la terminología que se refiere el paciente, pero no nos olvidemos, al menos, así siempre lo he enseñado yo, no podemos colocar esos términos que el paciente se refiere porque esto al final es un documento científico. Les vuelvo a reiterar, ¿no? Entonces yo prefiero siempre recomendar a los estudiantes que pongan terminología médica, siempre en el motivo de consulta, ¿ya? Entonces, no sé, me parece los términos que maneja la gente, ustedes saben muy bien qué significa o cómo los relacionan a algún síntoma, algún signo, entonces no me parece coherente que se coloque con la terminología que el paciente refiere. Pero para aclararle la duda a Ana María y a todos ustedes también, motivo de consulta es muy aparte, y la enfermedad actual es el relato de esos síntomas y signos que se mencionan en el motivo de consulta y muchos otros más que se pueden encontrar durante la entrevista médica. No se olviden, ¿ya? Es preferible, yo les recomiendo, sí hay en libros, como decía su compañero, que menciona con terminología médica, perdón, con terminología que se refiere al paciente, pero no me parece correcto. ¿Se imaginan paciente o motivo de consulta? Vinagrera, ¿no? Enfermedad actual, el paciente se refiere que tiene vinagrera cuando come pan, o sea, no me parece correcto, ¿no? Los pacientes refiere que presenta sensación urente después de ingerir alimentos, qué sé yo, o pan o directamente, no lo sé, pero no podría tener un carácter científico porque lo estamos elaborando nosotros, ¿no? Nosotros que supuestamente estamos haciendo ciencia médica. No sé si hasta ahí está clarito o tienen alguna otra duda o algún otro aporte más. Adelante, chicos. Doctor, tengo una pregunta. Adelante. Eh, ¿En la enfermedad actual se puede poner también la medicación que está teniendo el paciente para tratar sus síntomas? Exactamente. Son muchas cosas que me olvido a veces mencionarles. La enfermedad actual, por ejemplo, si ustedes colocaron dolor abdominal, entonces pueden colocar pacientes refiere que presentó dolor abdominal hace 3 días, motivo, con todas las características, ¿no? Intenso, urente, tal, ya, qué sé yo. Y después motivo por el cual acude a la posta de su zona, digamos, y fue medicada con antiespasmódico. No recuerda medicación, o si se acuerdan, fue administrado con propinoxato o Viadil o espasmoloxadin, lo que sea, una oportunidad con la cual disminuye sin ceder totalmente para en horas de la noche nuevamente presentarse el dolor con mayor intensidad acompañado de náuseas, vómitos, eructos o distensión abdominal, no sé, lo que les refiere el paciente. ¿Ya? Entonces sí van a colocar en enfermedad actual si el paciente hubiese tomado algún medicamento, hubiese ido a alguna posta, a alguna farmacia, e inclusive si ha consumido
algún medicamento natural, ¿no? Que si yo podemos imaginarnos y decir, paciente que refiere el dolor abdominal tipo cólico intermitente hace 3 días, motivo por el cual se consume una infusión en base a productos naturales y si se acuerda la paciente o si les refiere, ustedes dirán, por decirles, ¿no es cierto? Manzanilla con bol, lo que sea, cualquiera de las situaciones, ¿no? Y después ustedes siguen argumentando y siguen colocando ahí qué ha pasado con esa medicación. Le ha disminuido, le ha aumentado, le ha mantenido igual. Por eso cuando dijimos Alicia dice atenuantes y agravantes, ¿no es cierto? Ahora, muy buena esa pregunta y esa observación. Yo me estaba pasando directamente. Y no solamente eso, chicos. Ya, en el motivo de consulta o en la enfermedad actual, en el motivo de consulta fundamentalmente, nunca van a colocar, es error garrafal que se coloque. El motivo de consulta, como han visto el concepto, dice principales signos y síntomas. Pero yo veo a muchos colegas, inclusive colegas les estoy hablando, motivo de consulta o motivo de internación, por si acaso, ¿no? Porque no es solamente consulta, si el paciente se interna, motivo de internación, uno le pregunta y le dice, ¿cómo está señora Carmen? Porque ya hemos visto, digamos, la historia clínica, ¿no? Cuénteme por qué se ha internado, ¿no? O si está en consulta, dígame por qué vino a consulta, o en qué le ayudamos, o qué le ha pasado. Entonces, me he internado, doctor, porque me ha dicho el doctor González que me interne. Y los internos agarran, o los mismos colegas, ¿no? Motivo de consulta, a indicación del doctor González. No, ese es un error garrafal, ¿ya? O los diagnósticos también. Hay otros que colocan motivo de consulta, pancreatitis aguda. Motivo de consulta, a ver, ¿qué puedo decir? Cólico renal. No, no pueden colocar diagnósticos, no pueden colocar transferencias, no pueden colocar a indicación de, porque he visto a muchos, motivo de internación, a indicación del doctor Puente, dicen. Nada que ver. Ya saben, motivo de consulta es solamente principales, ya, qué bien, lo ha internado el doctor Puente. Y dígame, ¿por qué le ha dicho que se interne? Entonces, el paciente dirá, ¿sabe qué, doctor? He estado con mucho cansancio, mucha fatiga, me agito fácilmente y se hincha mis pies. Entonces, el motivo de consulta no es pues que se haya internado porque, o de internación, perdón, no es porque el doctor Puente le haya dicho que se interne. El motivo de consulta es cansancio, fatiga, aumento de volumen en pies, o si quieren edema en pies. Es decir, no pueden colocar, ¿por qué se ha internado el paciente? Se ha internado o el motivo de internación es porque lo han mandado o lo han transferido de Monteagudo, transferencia de Monteagudo. No pueden colocar. ¿Por qué lo han transferido de Monteagudo? Entonces dirá, doctor, tiene dolor abdominal. Bueno, le han transferido porque tiene, qué sé yo, dolor abdominal intenso y náuseas y vómitos y se ha puesto amarillo. ¿Y cuál es el diagnóstico? Ya, que si, digamos, cáncer de vesícula. Perfecto. Entonces lo han internado, no porque, o el motivo de internación no es que lo hayan transferido, no se coloca jamás transferido de Monteagudo, sino ictericia, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Es decir, por eso dice motivo, ¿no? Síntomas y signos. Nunca pongan, porque es un error garrafal, motivo de internación a indicación del doctor Pozo, a indicación del doctor Espada, no, error garrafal. Entonces no se olviden, chicos, ya no se ponen esas cosas. Como dice el concepto, síntomas y signos principales, nada más. Muy bien, no sé si tienen alguna duda o algo más que acotar acá. Está muy bien su participación de ustedes porque ya me estaba pasando directamente. Adelante, chicos. ¿Está todo claro? Bueno, está claro, ¿no? Bien, antes de pasar a las siguientes diapositivas, no se olviden, cuando habíamos dicho anamnesis próxima, solamente se refiere a motivo de consulta y enfermedad actual. Habíamos dicho anamnesis remota, y la remota se refiere a toitito, antecedentes. Y eso nos vamos a referir, ¿ya? Ya hemos hablado de enfermedad actual, ahora vámonos a los antecedentes personales patológicos. Acá en la diapositiva ya les puse como algunos ejemplos. ¿Qué es lo que tienen que consignar ustedes o averiguar o indagar?
Porque la elaboración de la historia clínica, les vuelvo a reiterar, en un paciente que es estable, que está internado, porque generalmente esto hacemos cuando el paciente está internado. En consulta médica, que solamente tenemos 15 minutos para poder hacer la atención del paciente, generalmente no preguntamos todas estas cosas, sino algunos datos muy importantes o bien resumido, como les digo, ¿no? Pero en este caso, si es un paciente internado, obviamente tienen que ser todas estas situaciones. Cuando decimos antecedentes, nos estamos refiriendo a lo que ha tenido el paciente, antecedentes personales patológicos. ¿Qué enfermedades presentó el paciente? Es decir, después del motivo de consulta y la enfermedad actual, siempre tiene que venir antecedentes personales, antecedente personal patológico. No pueden ustedes averiguar antecedentes personales no patológicos o si quieren gineco-obstétricos, no. Siempre hay que empezar con la persona misma. ¿Y cómo empezamos? Antecedentes personales patológicos. No pueden ustedes pasar y decir, su papá cómo está, está enfermo, está vivo, no está vivo, de qué medicamentos toman. No, esos son antecedentes hereditarios familiares. Entonces, antecedentes personales patológicos. Y ahí tienen que consignar todos estos datos, ¿ya? Si es que se acuerdan, obviamente, porque yo soy adulto, no voy a ir a un consultorio con mi mamá, ¿no es cierto? Se supone. Quizás los niños sí van o las señoritas de la edad de usted sí tienen que ser acompañadas con su mamá por alguna situación, hasta de seguridad inclusive. Y si van solos o solas, pues a veces no se acuerdan, ¿no? ¿Quién de ustedes se acuerda de qué cosa ha enfermado hasta los 3 años? A ver, ¿quién me puede decir? Yo no me acuerdo nada hasta mis 5 años, creo, 5 años o 6 años que me acuerdo. Desde recién nacido o lactante menor no me acuerdo si me ha dado gripe, resfrío, diarrea, bronquitis, bronquiolitis, no sé nada, no me acuerdo, ¿no? Salvo que mi mamá me haya dicho, cuando has tenido 1 año te dio sarampión, así, ya, o sea, yo ya sé que me enfermé de sarampión, pero no es porque yo me haya acordado, sino porque mi madre me lo dijo en su debido momento. Entonces, las enfermedades de la infancia fundamentalmente están relacionadas a las enfermedades de tipo infección de vías respiratorias superiores y del tipo de enfermedades diarreicas agudas, ¿ya? Y obviamente las eruptivas, y ahí dentro de las eruptivas están todas, ¿no? Varicela, sarampión, rubeola, escarlatina, todas las que ustedes van a ver seguramente quizás en pediatría o ya han visto algo en bacteriología y virología creo que es, ¿no? Entonces, dentro de eso, simplemente le preguntan, ¿qué enfermedades ha tenido usted cuando era niño? ¿No? O que se acuerde. Ahí dirá, doctor, sí, me he enfermado creo varias veces con diarrea, luego lo de siempre, he estado con tos, gripes, que mi oído y todo lo demás, ¿no? También me he enfermado de varicela a mis 8 años, a mis 10 años creo que, según lo que me ha dicho mi padre o mi madre, bueno, son datos más o menos vagos por si acaso. Pero no es necesario que pongan a los 2 años y 3 meses enfermó varicela, no. Simplemente cuando colocamos enfermedades de la infancia, colocan pacientes refiere presentar enfermedades propias de la infancia. Cuando decimos propias, ¿qué estamos hablando? Iras y edas, es un hecho, ¿no? A no ser que tenga alguna otra enfermedad muy llamativa, esas raras que se pueden presentar, porque todos los niños han tenido en algún momento enfermedad diarreica aguda o infecciones respiratorias agudas. Simplemente aquello tienen que colocar, no pongan fecha, qué sé yo, el 25 de junio de 1996 presentó varicela, no, simplemente como son antecedentes, no necesitan ni fecha exacta, ni el año o la edad exacta del paciente, ¿ya? Enfermedades propias de la infancia, pacientes refiere presentar enfermedades propias de la infancia, IRAS y EDAS. Después seguimos avanzando y preguntamos, enfermedades no quirúrgicas. Quiere decir que no estamos hablando de enfermedades en las cuales se haya podido operar, sino cualquier otra enfermedad, ¿no? Además refiere que hace 20 años, ¿no? O hace 15 años, o cuando el paciente tenía 15 años, enfermó de una neumonía tuberculosa o tuvo una infección urinaria en 3 oportunidades, no sé, a eso se refiere, enfermedades que no son de naturaleza quirúrgica, ¿ya? Cualquier enfermedad que refiere al paciente. Igual, olvídense de la fecha exacta ni nada de aquello. Y ahí sí, ya no tienen que describir ninguna característica.
paciente refiere que a sus 20 años presentó una neumonía tuberculosa. Ahí olvídense de que presentó alza térmica, sudoración, no, olvídense, no pregunten nada. Ya simplemente podrían ustedes preguntarle para completar aquello si ha terminado el tratamiento. Sí, doctor, me han hecho tratamiento durante 7 meses y he concluido. Perfecto. ¿No? Y dentro de las enfermedades quirúrgicas, todas las que tienen una resolución quirúrgica, ¿no? Paciente hace 20 años presentó o ha sido colecistectomizado hace 20 años. Sufrió una fractura de tal hace 20 años con la colocación de placas o tornillos, no sé. Lo que el paciente le sugiera como enfermedades quirúrgicas. Pero quirúrgicas, no van a colocar, hace 2 meses presentó un uñero y su resolución, bueno, eso no es cirugía, ¿no es cierto? Eso es un procedimiento. Después colocan si el paciente tuvo accidentes, ¿no? Es muy importante, ¿no? Sufrió un accidente de tránsito, no sé. Traumatismos, lo mismo, ¿no? ¿Qué tipo de trauma? Obviamente traumatismos importantes, ¿no? Va a decir, al salir de mi cuarto para ir a la facultad, al cerrar la puerta me he golpeado la cabeza. No, 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 no. Traumas muy importantes, ¿ya? Si a consecuencia del accidente, traumatismo, ha tenido algún tipo de fractura o no. Simplemente mencionan, ya les he dicho, no van a decir una fractura con dolor e impotencia funcional marcada, no, para nada. De acá, lo más importante son las alergias. Esto tiene que estar absolutamente considerado si el paciente tiene o no tiene algún tipo de... a ver, vamos a ver esto. A ver, vamos a ver. Un favorcito, no sé si alguien está con el micrófono abierto, por favor puedan silenciar, medio que me distraen y yo quiero bloquear el micrófono, pero apaguen sus micrófonos, solamente van a encender cuando tengan que hacer alguna pregunta o alguna aclaración, por favor, chicos, por respeto a la clase y por respeto a sus propios compañeros, ¿ya? Entonces, en cuanto a alergias, es muy importante. Siempre hay que preguntar si el paciente tiene algún tipo de alergia, ¿ya? No solamente algún tipo de alimentación, fundamentalmente a la medicación que nosotros podríamos administrarle al paciente, ¿no? Sí, doctor, tengo alergia. Hace 3 años me han puesto una penicilina porque me dolía mucho la garganta y me ha empezado a cerrar la garganta y me ha aparecido ronchas. Es muy importante para ya tener mucho cuidado en el sentido de que no se le administre penicilinas o derivadas, ¿no? O cualquier otro medicamento. Hay otros que le tienen alergia hasta el medicamento que se le da para las alergias, o sea, es raro, ¿no? Pero ocurre. Entonces tienen que colocar alergias, ¿no? Transfusión de sangre. Este dato es muy importante. No nos olvidemos que hay mucha gente que tiene problemas renales y si alguna vez llega a una situación en la que se pueda hacer un trasplante de riñón, este hecho de la transfusión de sangre ya genera una especie de susceptibilidad de nuestro sistema inmunológico y empieza a desconocer ya algunas células que han sido transfundidos juntamente con la sangre y que podría generar en algún momento algún tipo de rechazo en el caso de que un paciente con problemas renales y que esté en plan de trasplante de riñón podría generar una especie de rechazo. Por eso es importante si el paciente tuvo transfusiones o no. Toda esta parte que ustedes están viendo, chicos, van a ver o han debido leer, que en muchos casos es simplemente como un checklist, ¿no? Traumas no, fracturas no, alergias no refiere, transfusiones no. Es decir, es más fácil de llenar, ¿no? Es checklist simplemente. En cambio acá nosotros todavía las historias clínicas que manejamos, a no ser bueno, el de Santa Bárbara y de las otras instituciones que yo he visto hasta hace algunos años atrás, seguíamos todavía mencionando, ¿no? Paciente no refiere a accidentes, no refiere traumatismo, no refiere fracturas, alergias ninguna, transfusiones no. En cambio, las historias clínicas actuales me parece que simplemente para llenar una casillita, sí, no, sí, no, sí, no, directamente. Bien, dentro de los antecedentes personales patológicos, estos son los datos más importantes que tienen que consignar. No sé si tienen alguna duda o pregunta sobre esto, chicos. Está todo claro, ¿no es cierto? Esto no hay mayor secreto. Bien,
Luego nos pasamos a lo que es el punto 5 de la historia clínica, que es los antecedentes no patológicos. Dentro de los antecedentes no patológicos, quiere decir, ya no, nos olvidamos de las enfermedades del paciente, sino estamos hablando de los hábitos, ya tanto los hábitos fisiológicos, que es todito esto, y los hábitos tóxicos. ¿Ya? Fíjense, cuando hablamos de los antecedentes personales no patológicos, tenemos que hablar de dos cositas, los hábitos fisiológicos y los hábitos tóxicos. Y dentro de los hábitos fisiológicos quiere decir todo lo que nosotros hacemos de manera normal. ¿Qué hacemos? Comemos, tomamos agua, vamos al baño, dormimos, podemos hacer deporte, nuestra actividad sexual y todo lo demás. E inclusive dentro de estos hábitos, pero son tóxicos, puede ser el consumo de alcohol, cigarrillos, drogas, medicamentos, coca, etc. El tipo de alimentación simplemente colocan ustedes predominio de los alimentos, es decir, pueden colocar un tipo de alimentación, le preguntaron, normalmente, ¿qué come usted? O sea, por ahí el paciente dice, hace una semana, doctora, que yo no estoy comiendo nada, solamente calditos. Entonces no van a poner ustedes dieta, tipo de alimentación líquida, no. Estamos hablando antecedentes, o sea, normalmente, ¿qué es lo que comía antes de haberse enfermado? Yo comía de todo, mezcla de todo, como papa, carne, verduras, todo. Entonces, alimentación variada. Si el paciente dice, yo no como carne, ¿no? Entonces ustedes colocarán qué tipo de alimentación tiene en base a los tres tipos de alimentos, ¿no es cierto? Proteínas, carbohidratos y lípidos. Si come de todo, pues ponen alimentación variada. Ojo, no van a colocar pollos rosita, pollos día 2 veces a la semana, no, nada que ver, sino simplemente de acuerdo a los grupos de alimentación. La sed, la sed se refiere a la cantidad de agua que uno ingiere. Mucha gente, usted sabe muy bien, que no ingiere nada de agua. Por ejemplo, yo no tomo nada de agua, no tomo para nada, ¿no? Salvo que esté en el desierto, digamos. Yo simplemente tomo mi desayuno, mi sopa y mi vaso de refresco a mediodía y nada más, no tomo agua. Y algunas si me da sed, tomo gaseoso. Parecería agua, pero no es lo mismo, ¿no es cierto? En cambio, hay otra gente que anda con su botella y todo el tiempo está tomando. Se nos va a cortar, chicos, ya el tiempo. Vamos a quedar ahí, vamos a decir qué aspectos necesitamos conocer en cuanto a antecedentes personales no patológicos y sigan estudiando porque a veces se me pasa muy rápido para poder aclarar algunas dudas. ¿Ya? Muy bien, chicos, vamos a quedar ahí. Que tengan muy buen resto de jornada y nos vemos el día miércoles. Que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, Chao, doctor. chicos. Gracias. Chao, chao, que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Chao, chao, chao.